Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos en la fe de Cristo Jesús que día a día nos acompañan y comparten este estudio del mensaje de salvación, del plan de salvación para la humanidad que Cristo ha dispuesto a un costo infinito para este tiempo actual. Estamos en el estudio número 122 de esta serie de justificación por la fe. Vamos a continuar estudiando este estudio que hemos venido realizando ya desde hace mucho tiempo y estamos aprovechando este tiempo de gracia, un corto tiempo de paz, un corto tiempo de gracia que tenemos delante nuestro. Vamos a aprender en esta noche el conocimiento, el Evangelio que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Dios tiene preparado este mensaje en el tiempo oportuno, en la forma correcta, para poder solucionar el problema del pecado en nuestras vidas. Y por eso estamos estudiando este estudio, el santuario y sus servicios que nos revelan el plan de salvación. Hemos estudiado ya hasta aquí la importancia del santuario, su objetivo, y hemos detallado y comprendido que el santuario tiene un cerco y nosotros, el hombre, como un santuario viviente que debemos llegar a ser, aceptando el plan de salvación, también tenemos un cerco de protección. Es la obediencia perfecta a los mandamientos de Dios. Y el santuario también tiene una puerta. La puerta es Cristo. Y nosotros también tenemos una puerta en nuestro ser, nuestra voluntad. Nuestra voluntad debe unirse a la voluntad de Cristo. En otras palabras, nuestra puerta debe unirse a la puerta verdadera, que Cristo es una puerta infranqueable. La ley de los 10 mandamientos, la obediencia perfecta en Cristo también es un cerco infranqueable, de tal manera que el pecado no puede ingresar, el tentador tampoco, nada que contamine, nada que pueda manchar el carácter del verdadero creyente puede ingresar. Ese es el mensaje del santuario, vivir como un santuario santo, limpio, purificado, y vivir una vida sin pecar, en la vida espiritual, no en la vida carnal, no en la vida de la mente del yo, del amor egoísta, sino una vida completamente nueva. Ahora vamos a continuar estudiando entonces. Estamos en la puerta del santuario. Todo pecador tenía que ir a la puerta del santuario llevando un cordero para poder expiar, para encontrar el perdón por sus pecados, para ser liberado realmente del pecado. Pero como hemos visto, la mayoría del pueblo de Israel no llegó a beneficiarse con este plan de salvación en el santuario, ni beneficiarse con los sacrificios que se presentaban allí. Para empezar nuestro estudio esta noche, vamos a recordar lo que el apóstol Pablo dejó escrito para nosotros en Romanos capítulo 12. Y hoy en día ese es el objetivo de la religión. La religión existe para poder llevar a los creyentes a la adoración a Dios. En este mundo solamente hay 2 clases de adoradores: los que pueden adorar verdaderamente a Dios y los que adoran también al mundo,
a los ídolos modernos del mundo. ¿Cuáles son los ídolos modernos del mundo? Ya hemos estudiado. Son la economía del mundo, el amor al dinero, las actividades del mundo, la educación del mundo. Tenemos la alimentación moderna del mundo. Tenemos los adelantos científicos, los aparatos modernos del mundo. Y todas las cosas que Satanás ha creado en este mundo, ha inventado en este mundo, podemos decir. Satanás dice, ha hecho todo, solamente lo que él no puede hacer es no puede dar vida. Todo lo que entonces ha llenado el mundo con las ciudades y con la modernidad está basado en la mentira, en el engaño, en la explotación, en el dominio y en la ley de la esclavización, de la esclavitud. Así como ahora, en este tiempo de pandemia, de crisis, Satanás ha logrado su objetivo de esclavizar a la humanidad a las pantallas, al internet, al celular. Nosotros necesitamos ser liberados de esa esclavitud. Y todo aquel que dedica su tiempo a las cosas de este mundo, prácticamente está adorando al mundo y está adorando a Satanás, el enemigo de Dios. O el Apocalipsis lo presenta como que están adorando a la bestia y a su imagen. Pero por otro lado, Dios también tiene verdaderos adoradores. Y los verdaderos adoradores están representados en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Allí tenemos la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo el mundo cristiano dice, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Y todo el mundo religioso dice, nosotros servimos a Dios y rendimos un culto verdadero a Dios. Pero lo que no se entiende es que se ha pasado por alto las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones aquí? Porque todo acto, toda promesa de Dios, todo lo que está revelado en la palabra de Dios es condicional. ¿Qué condiciones exige aquí el escrito para adorar a Dios y para hacer la voluntad de Dios? Las condiciones son sencillas. Dice, presentad vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo. Así como el pecador llevaba a la puerta del santuario para poder presentarse ante el sacerdote, llevaba un cordero. Ese cordero, hemos estudiado, tenía que ser un cordero sin mancha, sin tacha, sin enfermedad. Un cordero limpio, puro. Así nosotros, dice, si realmente somos verdaderos cristianos, debemos adorar a Dios con un cuerpo físico, mental y espiritual limpio, puro, como un cordero. Ahora sí, nuestros cultos, nuestras oraciones, nuestros cantos, las prédicas, todo ascenderá al cielo en olor grato, agradable a Dios. Pero por otro lado, si nosotros nos engañamos, o nos han engañado o engañamos, queriendo adorar a Dios con un cuerpo enfermo, con una mente carnal, una mente egoísta, una mente que se ocupa en el yo, en el pecado.
y sin vida espiritual, solamente en vida carnal, entonces esa adoración, ese servicio, esa oración prácticamente no tiene valor para Dios. Para el ser humano no es malo reunirse, no es malo cantar, estudiar, orar o predicar, no es malo. Pero a Dios no le agrada. En el Antiguo Testamento, los profetas dijeron, Dios dijo, yo estoy cansado, dice, de las ceremonias, cansado de los sacrificios, cansado de todas las cosas externas. Lo que decía Dios es, yo quiero misericordia, justicia y amor. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, necesitamos llegar a comprender este mensaje en una forma clara para nosotros. Entonces, si queremos servir a Dios, adorar a Dios, necesitamos urgente llegar a ser corderos con la imagen del verdadero Cordero, que es Cristo. En otras palabras, con el carácter de Cristo, que es la justicia de Cristo, la justicia por la fe. Con un carácter manso y humilde que tiene un Cordero. Ahora sí podemos rendir culto a Dios. De lo contrario, no vamos a recibir las bendiciones espirituales. La segunda condición para hacer la voluntad de Dios dice, nuestra mente debe estar renovado. El entendimiento debe estar renovado. ¿Renovado qué quiere decir? Con una mente original que Dios dio al principio antes del pecado. Dios dio una mente de amor, una mente espiritual, una mente unida, conectado a Dios, al Espíritu Santo. Esa mente necesitamos para poder hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, nuestra voluntad que está en nuestra mente debe estar unido a la voluntad de Dios. Ahora sí, entonces, podremos tomar decisiones correctas, porque el ser humano, con su voluntad desconectado, separado de Dios, porque el pecado os separó, dice, separado de Dios, el ser humano es torcido, siempre nos vamos a equivocar. Podemos hacer promesas y promesas de ser fiel a Dios, pero no vamos a poder tomar buenas decisiones, ni hacer buenas cosas, ni obedecer a cabalidad al 100% las palabras de Dios o las leyes de Dios. Por eso el cristianismo está en decadencia, está en fracaso. En este tiempo nosotros estamos recibiendo el llamado. Dios nos sigue llamando, está prolongando el tiempo de gracia. Quizás estamos como Pedro. En el estudio anterior hablamos de Pedro. Pedro fue despertado de su condición, que estaba todavía en pecado. Su corazón era un corazón egoísta, un corazón que se amaba a sí mismo, un corazón que amaba las cosas de este mundo, tener posición, cargos, pero desconocía Pedro su condición, porque Jeremías 7:17, si no me equivoco, dice, el corazón del hombre es engañoso y perverso. Pero cuando el gallo cantó una vez, 2 veces, 3 veces, despertó Pedro a su condición real. Nosotros también necesitamos que el gallo pueda cantar a nuestro oído y podamos despertar. Y Pedro ahora sí, al despertar a la realidad desesperante de su vida,
que había negado a su maestro que tanto apreciaba, ahora sí fue quebrantado. Amargamente lloró y su naturaleza, su vida se quebrantó, se rompió, podemos decir, en 1000 pedazos. Así como Pablo dijo, miserable hombre de mí. Y ahora sí, entonces, nació a vida nueva. Revivir, volver a vivir. Se reformó, reformar. Es volver a la forma original de la creación de Dios. Esa es la experiencia que nosotros necesitamos en este tiempo que estamos estudiando este estudio. Estos estudios tienen el objetivo de llevarnos a una vida nueva. Y aún hay un tercer requisito, podemos decir, o condición para poder adorar a Dios, para hacer la voluntad de Dios y para ser pueblo de Dios. Hemos leído en 1 de Pedro, capítulo 2, el verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Estudiando el santuario, necesitamos nosotros ser sacerdotes. Si no somos sacerdotes, nuestro servicio a Dios no tendrá ningún valor. ¿Y cómo era el sacerdote? El sacerdote era una persona consagrado, separado, apartado para las actividades del santuario. El sacerdote no podía ocuparse en los negocios comunes de esta vida, ni siquiera podía cultivar la tierra, que es la actividad que Dios había puesto. El sacerdote, su trabajo, su función era ejercer el sacerdocio y servir a sus hermanos, recibir los corderos, realizar los sacrificios, llevar la sangre al santuario y muchas cosas más. Esa era una de sus funciones. Una segunda función era, el sacerdote era maestro, enseñaba al pueblo. Una tercera función, el sacerdote era médico. Sabía mejor que un médico actual que ha estudiado la carrera de medicina, porque los sacerdotes solucionaban hasta la enfermedad incurable que era la lepra. Al leproso lo detectaban y lo mandaban al campo hasta que se sane, y le recetaban todo lo que tenía que hacer en el campo. Así como Daniel también era sacerdote también, nombrado por Dios, porque el que nace a vida nueva es hijo del sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote. Si nacemos engendrados por el Espíritu Santo, vamos a nacer como sacerdotes ungidos, como ministros, como misioneros. Aún hay escritos que dice que el que nace, dice, a vida nueva, nace como misionero activo para llevar el último mensaje de misericordia al mundo. Otra función del sacerdote era ser juez, hacía justicia, una justicia verdadera. Y así el sacerdote cumplía todas las funciones de un líder, de un maestro, y era conocedor de las leyes de la Torá. Entonces el creyente verdadero tiene que ser sacerdote, y el sacerdote tenía el carácter de Cristo, el carácter de Dios, santo. Porque si un sacerdote cometía pecado y entraba al santuario, era muerte segura. Allí hemos visto cómo los hijos de Elí, estos sacerdotes, utilizaron fuego extraño o habían bebido mucho vino y estaban alcoholizados. Fuego salió delante de ellos en el santuario y los devoró y los quemó.
Por eso no es cosa liviana, no es cosa simple o cosa humana el querer ministrar las cosas de Dios sin ser sacerdote, ungido y nacido para el reino de Dios. En el estudio anterior hemos leído que hoy dice, en el libro de Joel capítulo 2, los sacerdotes, dice, deben convocar a santa asamblea para poder llevar este mensaje de llamado, ser como atalayas, tocar la trompeta o cantar como el gallo, para despertar, dice, a los creyentes de este tiempo que están dormidos, dice, necesita ser despertado. Entonces es muy serio el estudio que estamos realizando, hermanos y hermanas. Somos llamados a una vida santa. Pero ¿de quién depende la santidad? ¿Del Cordero o del sacerdote? Depende de Dios. Porque el sacerdote estaba en relación permanente con Dios. El Cordero también sigue, dice, al verdadero Cordero Cristo por donde quiera que va. Y tendrá el sello de Dios. Entonces la garantía de vivir una vida santificada sin pecar es dependiendo de Cristo, dependiendo del Espíritu Santo, uniendo la humanidad con la divinidad. La humanidad solamente es un medio, es un instrumento, nada más. El que obra es Dios por medio de su gracia. Esa es la vida cristiana de la justificación por la fe, que Cristo ya lo cumplió en la cruz, pagando por los pecados de la humanidad. Y viviendo una vida de 33 años ya cumplió también para darnos esa vida de santidad sin pecado. Si nosotros llegamos a comprender este mensaje, y al comprender cuánto valor tiene, las cosas de este mundo no tienen ningún valor frente al valor de la vida que Dios nos quiere dar. Todas las cosas de este mundo, dice, quedan atrás. Es cuestión solamente de decisión. El pecador lo único que puede hacer es reconocer su condición y rendirse a los pies de Cristo, a los pies de la cruz, para que Cristo nos pueda liberar completamente del pecado. Vamos a entonces seguir estudiando y aprendiendo acerca del arrepentimiento. El arrepentimiento queremos aprender de la experiencia de Jacob. ¿Por qué de Jacob? Jacob fue un patriarca que nos deja una lección y Jacob solucionó toda su vida de engaño, de fracaso, de tristezas, de pesar. Solucionó en aquella noche de angustia que pasó Jacob allí en el río Jaboc. Aquella noche la última noche que tenía de gracia para el día siguiente encontrarse con su hermano Esaú, que venía con 400 hombres para destruirlo. Así que no le quedó más que esa noche quedarse y buscar a Dios de todo corazón. Estar dispuesto realmente a experimentar un verdadero cambio. Y la profecía dice, hemos leído en Joyas tomo 2, de que los creyentes de este tiempo, los salvados, en Joyas tomo 2 a 179 hemos leído que el residuo, dice, el remanente, serán creyentes que siguen al Cordero por donde quiera que va, tendrán el sello del Dios viviente. Son los 144,000 reyes y sacerdotes para Dios. Pero ellos tendrán que pasar, dice, el tiempo de la angustia de Jacob. Y serán, y como santos, dice,
clamarán día y noche y serán liberados, dice, de los poderes de este mundo. En este tiempo, yo creo que para nosotros ya es claro esto. Se está manifestando los poderes de este mundo con aquel nombre del nuevo orden mundial. Pero serán ellos liberados, dice, de todas las leyes que están preparando. Las leyes dominicales, las leyes de la persecución, el decreto de muerte, todo ellos ya tienen preparado. Pero el residuo, el remanente que, como Jacob, llegó a entregar su vida completamente, a confiar completamente, serán librados del tiempo de angustia. Ninguna enfermedad, ningún mal les podrá hacer daño, dice. Pero hay otro grupo de los religiosos, la mayoría de ese grupo, que guardaron el sábado, dice, y hollaron con sus pies el mensaje, dice, pisotearon el mensaje, quedarán desamparados en el tiempo de angustia y sufrirán las consecuencias del pecado que se ha desarrollado en este mundo, y sus consecuencias están ahora comenzando con la destrucción, con las crisis. Por eso vamos a estudiar brevemente la vida de Jacob. ¿Qué podemos aprender de la vida de Jacob? La vida de Jacob expresamente podemos dividir su vida religiosa en dos partes. La primera parte de su vida religiosa, desde que recibió la bendición de su padre, esa bendición que no le correspondía, pero recibió la bendición de ser sacerdote, de ser líder. Esa bendición de ser sacerdote, misionero, ministro, podemos decir, recibió de su padre, pero de una manera equivocada. Se engañó y engañó a su padre. Esa primera parte de su vida fue una vida de constante fracaso y levantamiento. Se levantaba y fracasaba. Volvía a confiar en Dios y fracasaba. Hasta que terminó esa vida en aquella noche de angustia. Y de ahí comenzó una vida de victoria, de éxito contra el pecado y contra los poderes de este mundo. Eso no quiere decir que después de eso no cayó en pecado. Él estaba sujeto siempre a las debilidades y flaquezas, inclinaciones. Pero su vida fue totalmente diferente y terminó en una bendición espiritual. Vamos a, entonces, brevemente traer a nuestra memoria para que nosotros no podamos caer en ese error, porque el que no conoce la historia está condenado a repetir. En este libro, Patriarcas y Profetas 160, nos dice: la experiencia de Jacob ilustra lo que queremos decir. Aquella noche, en medio del fragor de la lucha, Jacob estaba acostumbrado a no perder nunca. El desconocido le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Su respuesta fue una confesión: Jacob, el engañador me llamo, el estafador, el suplantador. Estaba cara a cara delante de aquel que escudriña el corazón engañoso del vil pecador. Y al reconocer su impotencia e inmundicia delante del Santo de los Santos, su arrepentimiento fue profundo y lo llevó a recibir un nuevo nombre que Cristo desea que todos recibamos como fruto de un arrepentimiento similar. Un nuevo nombre: Israel, vencedor. De ahí en adelante, su vida fue una vida de victoria. Pero de ahí para atrás fue una vida de fracasos, una vida
sin sabores, una vida de tristeza, una vida de engaños que sufrió también. Ahora vamos a leer en la página 161, Patriarcas y Profetas. Dice: valiéndose de un engaño, obtuvo la codiciada bendición. Jacob y Rebeca triunfaron en su propósito, pero por su engaño no se granjearon más que tristeza y aflicción. Cuando uno vive una vida cristiana, profesa cristiana o religiosa, engañada o engañándose, ¿cuáles son las consecuencias? Vive una vida religiosa de tristeza y aflicción como Jacob. Dios había declarado que Jacob debía recibir la primogenitura, y si hubieran esperado con confianza hasta que Dios obrara en su favor, la promesa se habría cumplido a su debido tiempo. Jacob entonces, Dios había prometido que recibiría la bendición de ser sacerdote y líder del pueblo de Dios. Pero dice, Jacob no esperó que Dios pueda concederle a su debido tiempo y en la forma que Dios quería darle, sino que ellos se adelantaron por medio del engaño. Hoy en día también la promesa de salvación es para todo el mundo, para todo el que cree y acepta a Cristo. Pero para recibir esa bendición de ser sacerdotes, de ser corderos, de ser misioneros, ministros del Evangelio, necesitamos que Dios pueda concedernos su Espíritu Santo, para que ese Espíritu Santo pueda obrar en favor de nosotros, para llevarnos al arrepentimiento, a la confesión, al perdón. Y si le aceptamos de todo corazón ese arrepentimiento y confesión, ahora el Espíritu Santo puede engendrar una nueva vida en nosotros. Y puede ahora el Espíritu Santo entrar a nuestro corazón. Ahora sí, ya no trabajar de afuera en favor nuestro, sino empezar una nueva vida, trabajar de adentro para afuera. Son dos etapas de trabajo totalmente diferentes. El Espíritu Santo trabaja de afuera en favor nuestro, todos los días, para toda la humanidad. Pero el Espíritu Santo quiere entrar adentro. Eso es lo que hoy en día el cristianismo no ha esperado. Sin que el Espíritu Santo entre al interior, a nuestro corazón, a nuestra mente, nosotros hemos tratado de vivir la vida religiosa. Y ahí por eso una vida de tristeza y aflicción. Y en esta crisis de esta pandemia no podemos negar de que hemos pasado días tristes, días de aflicción, días de estrés, días de miedo, días en que no sabíamos qué hacer. Aún muchos continúan así, continuamos. Bueno, sigamos adelante ahora para seguir aprendiendo. Pero, dice, como muchos que hoy profesan ser hijos de Dios, ahí está, para nosotros, no quisieron dejar el asunto en las manos del Señor. No queremos que Cristo pueda ingresar a nuestra vida y crear una nueva vida. Sin que pueda crear una nueva vida, nosotros nos hemos adelantado en vivir la vida cristiana a nuestra manera, a nuestra forma. Así como dice Rebeca, se arrepintió amargamente del mal consejo que había dado a su hijo. Había pecado contra su padre, contra su hermano, contra su propia alma y contra Dios.
En solamente una hora se había acarreado una larga vida de arrepentimiento. Así que Rebeca y Jacob se equivocaron. Al equivocarse, al actuar con su habilidad humana, queriendo cumplir la palabra de Dios, la promesa de Dios, pecaron, dice. Y el pecado los separó de Dios y se acarrearon una vida de arrepentimiento. En otro libro que tenemos aquí, que está en inglés, Spiritual Gift 115, dice así: en lugar de confiar en Dios, el que dispone los acontecimientos, Rebeca manifestó su falta de fe, persuadiendo a Jacob para que engañara a su padre. El proceder de Jacob en esto no fue aprobado por Dios. Rebeca y Jacob debieran haber esperado que Dios cumpliera sus propósitos y a su manera y a su tiempo, en lugar de intentar que los acontecimientos predichos se produjeran con la ayuda del engaño. Entonces Rebeca y Jacob no esperaron que Dios cumpla a su manera en su debido tiempo. Ellos dicen que hicieron. Dios no aprobó eso, dice. Les faltó la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No confiaron que Dios podría haber dado la bendición espiritual en su debido tiempo y a su manera, para nacer a vida nueva, para ser un sacerdote. No esperaron, se adelantaron, engañaron a su padre. Hoy en día también el profeso cristiano o el religioso, ¿a quién engañó? Al bautizarse en la iglesia, engañó a la iglesia. Hemos leído en comentario bíblico, ya en un estudio anterior, donde dice que muchos se han bautizado, dice, sin haber muerto al yo, sin haber renunciado al egoísmo, sin haber hecho una entrega completa de lo que uno es y lo que tiene. Por lo tanto, dice, no murió el viejo hombre y no han nacido a vida nueva. Se bautizaron, solo fue un baño nomás, dice. Se tomaron un baño nomás. El pastor fue engañado y se engañó el que quiso ser creyente. Por eso la vida cristiana, ¿qué hace? Sigue pecando. Peca y se arrepiente, peca y se arrepiente. Su familia anda mal, sus hijos, todo su trabajo, toda su vida siempre anda mal, tibieza. ¿Por qué? Porque nos hemos equivocado como Jacob. No hemos esperado que el Espíritu Santo entre a nuestro corazón, pero hay condiciones para que entre el Espíritu Santo. No puede a la fuerza entrar, ni tampoco no puede entrar si nosotros decimos, Señor, entra a mi corazón. Dios sabe, conoce nuestro corazón, no podemos engañarle. Si estamos dispuestos a dejar el mundo y nuestra vida humana para no actuar más haciendo pecado, ahora sí el Espíritu Santo entra. Pero si nosotros amamos las cosas de este mundo, amamos vivir en nuestra ciudad, entonces el Espíritu Santo no va a poder entrar, porque a la fuerza no puede desprendernos, no puede limpiarnos, no puede cambiar nuestra vida. Dios no actúa a la fuerza, no con fuerza, dice, sino con mi espíritu. Aquí tenemos otro libro, en inglés, Historial Sketch, notas históricas, debe decir, 131. El error que había llevado al pecado de Jacob para obtener la primogenitura mediante el engaño estaba abierto ahora ante él. No había confiado en Dios y en sus promesas como debiera haber hecho. Se había vuelto impaciente,
y había buscado por sus propios esfuerzos lograr lo que Dios era abundantemente capaz de cumplir en su propio tiempo y forma. Así que por sus propios esfuerzos, Jacob quiso ser sacerdote de la familia del pueblo de Dios, quiso ser el líder, quiso tener la bendición espiritual del Espíritu Santo en su vida, con su propio esfuerzo. No esperó que Dios fuera a abrir el camino. Por eso, su vida religiosa fue un fracaso. Pero él no se rindió, continuó adelante. Nosotros también necesitamos seguir adelante. Necesitamos llegar a aquella noche de angustia y de entrega completa de nuestra vida a Dios, para que de allí en adelante podamos ser vencedores. Jacob, con sus propios esfuerzos, quiso ser sacerdote, quiso ser cristiano verdadero. Pero eso no dio resultado, no dio fruto. Los frutos fueron amargos. Su vida estaba amargado. Hoy en día también eso mismo acontece con nosotros. Necesitamos aprender de la historia de Jacob, porque necesitamos pasar el tiempo de angustia. Consejos para la Iglesia 86. Dice, algunos que acuden a Dios mediante el arrepentimiento y la confesión y creen que sus pecados han sido perdonados, no recurren, sin embargo, a las promesas de Dios como debieran. Muchos, dice, se han arrepentido y se han confesado y han creído que ya son perdonados, pero no han comprendido, dice, las promesas de Dios como debieran. ¿Y qué pasó? Dice, no comprenden que Jesús es un Salvador siempre presente y no están listos para confiarle la custodia de su alma, descansando en Él para que perfeccione la obra de la gracia comenzada en su corazón. No han comprendido la promesa completa, solamente una promesa incompleta del perdón. La promesa de Dios es perdonar y luego Cristo desea entrar a nuestra vida y Él quiere cuidar la nueva vida espiritual, el nuevo hombre espiritual. Él quiere cuidar. ¿Cuidar para qué? Cuidar para que no pueda pecar, para que pueda poner freno a las malas costumbres, malos hábitos, malas inclinaciones, malos deseos que están prestos a levantarse. Solo el Espíritu Santo, que es su representante de Cristo, puede frenar. Y el Espíritu Santo nos puede llevar a la obediencia perfecta. Pero el creyente así no entendió esto, no quiere confiar su vida, dice, para que cuide Cristo de nuestra vida. Nosotros nos cuidamos. Y no descansamos, dice, para que Cristo perfeccione esa vida nueva, para que dé crecimiento en perfección. No está hablando aquí de perfeccionar al hombre malo, volverlo bueno, no, sino al nuevo hombre. El nuevo hombre nace santo, porque es engendrado por el Espíritu Santo y no puede nacer como un pecador. Nace santo, pero ese santo varón tiene que crecer. Y no quieren dejar que esa obra Cristo lo realice hasta el final. Sino el ser humano no quiere descansar, quiere practicar la religión, quiere hacer las obras, quiere cuidarse de pecar. No quiere, usurpa, dice, el trabajo que Cristo quiere realizar. Así como Satanás en el cielo, así empezó el pecado. Se puso en lugar de Dios
Yo puedo ser Dios, dijo, puedo sentarme en las alturas. Así también el creyente que no ha entendido las promesas de salvación completo, el creyente quiere hacer la obra de Dios en su alma. Él quiere cuidarse del pecado. Él quiere santificarse, quiere mejorar su vida, reformarse. Pero eso, dicen, no va a andar bien. Es una vida de fracaso como la vida de Jacob. Sigamos leyendo. Al paso que piensan que se entregan a Dios, existe mucho de confianza propia. Hay almas concienzudas que confían parcialmente en Dios y parcialmente en sí mismas. Entonces, ¿cómo es esa vida cristiana a medias, como el de Jacob? Dice que ellos piensan que se han entregado a Dios, ya están entregados a Dios, dice, pero existe mucho de confianza propia. Se confían en lo que uno sabe, en lo que uno puede hacer, en lo que uno quiere hacer. Y dice, parcialmente confían en Dios y se confían en sí mismos. Hay un dicho o pensamiento común del cristianismo. Dicen, hay que esforzarse, dice, haz todo lo que puedas. Lo que tú no puedes, Dios lo va a completar. O en todo caso dice, haz tu deber, lo que debes hacer, y Dios te va a ayudar. Pide ayuda a Dios. La salvación no es así. No es que el creyente tiene que tratar de cumplir, tratar de obedecer, tratar de orar, tratar de cantar, tratar de predicar, tratar de hacer todo y pedir ayuda a Dios. No funciona así la vida cristiana, dice. Eso es lo que Jacob estaba haciendo y fue un total fracaso. Si no es confiar en la promesa de Dios. Dios ha prometido, Cristo ha prometido, dice, ocupaos en vuestra salvación. El que comenzó la buena obra con la conversión, el nuevo nacimiento, Él la terminará, la perfeccionará, dice Él. O hemos leído muchas promesas en la Biblia. Hemos leído en el libro de Judas, no sé si recuerdan los hermanos, en el libro de Judas, que tiene un capítulo nomás, el verso 11 hemos leído, y el verso 24, Judas 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. ¿Quién nos puede mantener sin caída? Cristo. Pero si Cristo está en nuestro corazón, si Él dirige, gobierna nuestra vida, si nuestra voluntad está unido a la voluntad de Dios. También en el libro de Hebreos hemos leído, capítulo 13, verso 21. Dice, Dios os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Quién va a hacer? Dice, la obra en nosotros es Cristo, pero siempre en cuando que nosotros le confiemos y dependamos de Él y nos pongamos en sus manos para ser instrumento en sus manos. Si no nos ponemos como instrumento en sus manos, Dios no puede hacer nada. Y si nosotros queremos hacer, tampoco Dios no va a hacer nada con nosotros. Pablo claramente en Romanos 7 dice, yo quiero hacer, dice, pero no puedo. Termino haciendo el mal, el pecado que mora en mí, dice, la carne. Ese es el problema de un creyente medio convertido, que dice parcialmente confía en Dios y parcialmente confía en sí mismo. Dice, no hay victorias en esa clase de fe. Tales personas se esfuerzan en vano. Sus almas están en un yugo continuo y no hallan descanso hasta que sus cargas son puestas a los pies de Jesús. Jacob aquella noche llegó a poner sus cargas a los pies de Jesús. San Mateo 11, 28 al 30 nos dice,
traigan, dice, vuestras cargas y os haré descansar. ¿Cuáles son las cargas? También hemos estudiado en los estudios anteriores, desde el estudio número 1 hasta el estudio número 121. Ahí hemos estudiado las cargas. La mayor carga es el yo, el hombre viejo, el hombre pecador, el hombre carnal. Y las otras cargas son las cosas de este mundo, nuestras ganancias, nuestros bienes, nuestras posiciones, todo lo que tenemos. Esas cargas hay que entregar a Jesús para nacer a vida nueva, para empezar la carrera cristiana o para entrar por la puerta estrecha que no pasa con esas cosas. Patriarcas y Profetas 178. Si Jacob no se hubiera arrepentido antes por su pecado al tratar de conseguir la primogenitura mediante un engaño, Dios no habría podido oír su oración ni conservar bondadosamente la vida. Así será en el tiempo de angustia. Si el pueblo de Dios tuviera pecados inconfesos que aparecieran ante ellos cuando los torturen el temor y la angustia, serán abrumados. La desesperación anulará su fe y no podrán tener confianza en Dios para pedir liberación en el tiempo de angustia. Si Jacob aquella noche no hubiera hecho una entrega completa y hubiera confesado su pecado de tener el engaño en el corazón para que Dios lo cambie su corazón y lo haga vencedor con un corazón nuevo, con un corazón de amor, Jacob hubiera seguido fracasando, dice. Así también en este tiempo, dice, si nosotros no llegamos a esa entrega verdadera, dice, nuestras oraciones no serán escuchadas. Y en el tiempo de angustia, por más que oremos día y noche, no podremos ser guardados ni liberados de los poderes de este mundo. Y no podremos llevar el último mensaje al mundo, porque humanamente no podemos salir de nuestra casa ni de la ciudad en que vivimos, porque las leyes van a ser drásticas y solamente aquellos que tengan la marca y la señal de la bestia podrán movilizarse, comprar y vender. En este año hemos pasado una pequeña muestra de eso. Dios es tan misericordioso que nos ha mostrado que una pequeña ley de inmovilización de cuarentena nos ha inmovilizado, nos ha quitado nuestra libertad. Hasta ahora muchos no podemos movilizarnos. Vamos a leer en Historiales Kitsch 132, la duda, la perplejidad y el remordimiento habían amargado la vida de Jacob. Pero ahora todo había cambiado, y cuán dulce era el descanso y la paz de Dios en la seguridad de su restaurado favor. Así que la primera etapa de su vida religiosa era una vida religiosa de amargura, de perplejidad, de tristeza, de fracasos. Pero ahora, dice, había cambiado totalmente eso. Ahora sí, Jacob había descansado en las manos de Dios, tenía paz, descanso. Y Dios era su guardador, su guía, Dios era su castillo, Dios era su escudo, Dios era todo. Para Dios no hay nada imposible. Apaciguó el corazón de Esaú. Y también, ahora de ahí en adelante, aún Esaú le invitó a vivir con él, a compartir la herencia de su padre. Pero Jacob no aceptó porque ahora era guiado por el Espíritu Santo. Dios le dijo, por medio del Espíritu Santo le dijo que no era bueno, porque los hijos de Dios no se pueden unir con los hijos de las tinieblas, porque Esaú había despreciado ser sacerdote, era idólatra. Hoy en día también el que nace a vida nueva, el hombre espiritual, el verdadero cristiano, difícil que pueda vivir con los impíos en las ciudades, en las poblaciones. El Espíritu de Dios lo lleva a lugares seguros.
Pero a pesar de eso, Jacob cometió el error. Se acercó, dice, a Siquem, a una población, y compró una propiedad y vivió cerca de esa ciudad. Y vino los problemas y su hija fue influenciado por las hijas de aquella ciudad impía. Y ahí hubo otro problema grave. Pero él dice que reconoció a Dios. Entregó a Dios los ídolos que tenía su familia y Dios los separó en paz. Porque esa ciudad impía iba a destruirlo a Jacob, pero Dios lo liberó y lo llevó a Betel nuevamente. Y así Dios lo llevó paso a paso a Jacob. También Jacob se equivocó en amar mucho a su hijo José, un amor desmedido, humano. Pero Dios lo libró, lo quitó a José. José fue vendido a Egipto, ahora sí su amor ya no fue esa, sino pidió a Dios un amor verdadero. Sus demás hijos también cambiaron. Así que Dios, después de 20 años más o menos, nuevamente los juntó con su hijo José en Egipto y le dio la recompensa, la tierra prometida para multiplicarse en José en Egipto. Gratuitamente Dios le dio el mejor terreno de Egipto, porque José estaba en el poder. Así que entonces, Conflicto de los Siglos 605 nos dice, la historia de Jacob nos da además la seguridad de que Dios no rechazará a los que han sido engañados, tentados y arrastrados al pecado, pero que hayan vuelto a Él con verdadero arrepentimiento. Eso es lo que nos espera, hermanos, a nosotros. Un verdadero arrepentimiento. Por eso estamos deteniéndonos, yendo calmadamente en este estudio del santuario. Que Dios bendiga su palabra en esta oportunidad y nosotros podamos reconocer nuestra condición, hacer un examen de nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida? Nuestra vida es una vida cristiana, ascendiente, que cada día avanza hacia arriba, o estamos avanzando hacia abajo, hacia las tinieblas, hacia el pecado, hacia la tristeza, hacia las cosas de este mundo. ¿Estamos subiendo la escalera de Jacob o estamos detenidos, estancados, tibios? Porque el camino angosto, no hay lugar para las cosas de este mundo ni para el pecado. El subir la escalera de Jacob no se puede subir con las cosas de este mundo ni con el pecado. Solamente agarrándonos con la mano de la fe al verdadero Cordero que es Cristo, podemos seguir el camino. La perfección está en Cristo. Si nos desprendemos de Cristo, si confiamos en nosotros, o en las personas, o en las cosas de este mundo, caeremos como Jacob. Jacob dice, le faltó la fe. Necesitamos una fe de Jesús. Para tener la fe de Jesús necesitamos nacer a vida nueva. Porque si nacemos a vida nueva, vamos a nacer con el espíritu del Cordero de Cristo, con el espíritu del sumo sacerdote que es Cristo. Y nosotros ahora sí tendremos la victoria, vencedor Israel, y seremos, dice, parte del Israel espiritual de los 144,000. Jesús claramente dijo, no todos los que son hijos de Abraham son israelitas, sino el que hace la voluntad de Dios, el que hace las obras de Abraham. Abraham fue perfecto, dice, porque andó delante de Dios. Andaba con Dios, por eso era perfecto. El que no anda con Dios no puede ser perfecto. Que Dios pueda bendecirnos entonces con la bendición espiritual para nacer a vida nueva.
Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio de esta serie. Amén.